Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy vamos a decorar una cazadora vaquera de forma súper sencilla, rápida y muy económica. ¿Quieres ver cómo? Acompáñame. Para hacer esta cazadora necesitaremos, por supuesto, una cazadora vaquera, puntillas o encaje de algodón, cuerda de algodón de unos 2 milímetros, una aguja lanera, pegamento apto para tela y mucha imaginación y ganas. Esta es la cazadora que yo voy a utilizar. La compré en AliExpress por 12 libras y la verdad que estoy muy sorprendida y encantada con ella. Por si os gusta, os dejo el enlace de la cazadora y del resto de productos que voy a utilizar en la descripción del vídeo. Elegí esta cazadora por el tono desgastado que tiene y los rotos. Me encanta ese estilo y la verdad que me ha sorprendido un montón la calidad. Lleva dos bolsillitos a los lados, otros dos delante y por la parte de atrás es así de original. Vaya, me acabo de dar cuenta de que los ojales de atrás están cerrados. También os comento que aunque yo suelo llevar una S de arriba, cogí la talla L y me gusta cómo me queda porque también me permite meter un jerseycito. Al final del vídeo ya os mostraré cómo queda. Ahora vamos a lo importante, que es decorarla. Como quiero que la cazadora tenga un estilo boho, voy a utilizar estos encajes de algodón en color crudo. Todos estos encajes los compré en AliExpress a un precio muy económico. El primero que escogí, el más llamativo, fue este con flecos. Tiene un ancho de 6 centímetros incluyendo los flecos y me parece ideal para decorar sin recargar demasiado, ya que el diseño es bastante simple. La siguiente puntilla es esta de 4 centímetros y medio. Y luego usaré esta que es un poco más estrecha, no llega a 2 centímetros. También tengo por aquí el hilo de algodón que, como veis, es exactamente del mismo tono crudo que las puntillas. Lo que voy a decorar sobre todo será la espalda y voy a empezar con la puntilla de los flecos. La voy a colocar arriba bien pegada a las costuras. Para ello utilizaré pegamento apto para tela. Voy a poner sobre todo por la parte de arriba y una vez que está bien colocado todo, corto lo que sobra. Pondré también bastante cantidad de pegamento en los lados donde se ha hecho el corte para que no se deshilache. El otro lado lo cortaré también bien recto y hago lo mismo. Para finalizar pongo un poco más de pegamento en la parte de abajo de la puntilla, dejando los flecos sueltos. Ahora voy a ir con la siguiente puntilla más ancha. Esta la colocaré más abajo y lo primero que haré será medir para que quede recta. Al igual que antes, la corto una vez que ya la tengo bien colocada y me aseguro de que quede bien pegada por los lados para que no se suelten los hilos. He decidido ponerla más estrecha un poco más arriba y hago exactamente lo mismo. Ha llegado el momento de usar el hilo junto con la aguja lanera. Lo primero que hago es hacer un nudo en el extremo del hilo para que este no se salga. Empiezo metiendo el hilo por el extremo de esta puntilla más estrecha.
Como veis, se me levantó el encaje porque aún no estaba bien seco el pegamento. En realidad mejor así porque si no, no hubiese entrado la aguja. Luego lo pegaré de nuevo. Con este hilo voy a ir dibujando unas pirámides aprovechando el diseño piramidal que ya hay en la puntilla de abajo. Haré que coincida el pico de mi pirámide con el pico de la otra puntilla. Meteré el hilo por el agujerito que está justo encima del pico y luego lo sacaré por otro. De esta manera no tendré que volver a clavar la aguja en la cazadora y será súper fácil. En la puntilla de arriba cuento 3 ondas y es en la tercera donde hago el otro pico. Más o menos así me fue saliendo bastante simétrico y fue muy sencillo sin necesidad de medir nada. Como veis, las puntadas que doy en la cazadora van por debajo de la puntilla, así luego lo pegaré y no se notará nada. Al final lo remato con un nudo y pongo pegamento para sellarlo todo bien. En el hueco que queda entre los flecos de arriba y las puntillas de abajo he decidido bordar unas estrellitas. Lo primero que hago es marcar un poco con un lápiz para hacerme una idea de cómo quedarán distribuidas. Seguiré utilizando el mismo hilo y la aguja lanera. Cada vez que corto un hilo hago un nudito por detrás al igual que antes. Estas estrellitas voy a ir haciéndolas de diferentes tamaños. Alguna tendrá más picos, otra menos y también haré alguna cruz muy pequeña para que de lejos se vea más bien como un puntito. En la parte de delante he decidido colocar en uno de los bolsillos esta puntilla, ya que el ancho coincide y creo que queda súper bien. Encima del otro bolsillo haré unas estrellitas más. ¿Qué te ha parecido la idea? ¿Te animarías a hacer una? Déjame en comentarios si te gustaría ver más vídeos decorando ropa y no olvides dejar tu like y compartir el vídeo si te ha gustado. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.